¿Y si te dijera que en México hay pueblos certificados por el gobierno federal como mágicos, con historia, arquitectura colonial, naturaleza de revista y servicios básicos, donde puedes comprar una casa con escrituras por menos de lo que pagas de renta en 6 meses en la CDMX? Sí, ya sé. Suena a esos anuncios de Facebook donde te prometen una casita pintoresca con jardín y vecinos amables, y cuando llegas resulta que es una choza sin agua potable en medio de un cerro sin carretera. Te están vendiendo el sueño mexicano versión pesadilla, ¿no? Pues no. Resulta que el estado de Hidalgo tiene 9 pueblos mágicos oficiales. 9. Y mientras todo mundo se pelea por un departamentito en Querétaro que ya cuesta lo mismo que en Polanco, o suspira por retirarse en Oaxaca donde ya llegaron los gringos a inflar todo, acá hay 8 pueblos con denominación federal, con calles empedradas, mercados, plazas, iglesias coloniales y hasta aguas termales, donde las casas siguen costando lo que costaban hace 10 años en cualquier ciudad mediana del país. Soy el viejo viajero, y hoy te voy a mostrar esos 8 pueblos mágicos de Hidalgo donde las casas están tan baratas que vas a pensar que hay trampa. Y si hay algo que saber antes de firmar, están baratos por algo, y ese algo te lo voy a decir sin adornos. Porque esto no es para los que buscan un Airbnb instagrameable ni para los que quieren llegar a presumir que viven en pueblo mágico. Esto es para jubilados, pensionados y gente cansada de la ciudad que quiere casa propia, tranquilidad real y dejar de regalarle su dinero al casero mes con mes. Y antes de entrar al primero, te voy a decir cuál de los 9 pueblos mágicos de Hidalgo decidí no incluir en esta lista, y por qué. Eso te va a decir todo lo que necesitas saber sobre la honestidad de este video. El que se queda fuera es Huasca de Ocampo. El mero primero. El pueblo que en el año 2001 se convirtió en el primer pueblo mágico de todo México. Y lo dejo fuera porque ya no cumple la premisa, Huasca ya se infló. Ya llegaron los fines de semana, los hoteles boutique, las rentas vacacionales a precio de Tulum de provincia, y los terrenos que antes costaban nada ahora tienen plusvalía de ciudad. Huasca es bonito, sí. Pero barato ya no es. Y en este video, barato es la condición. Ahora sí. Vamos con el primero, y este está tan al norte del estado que cuando lo mencione, la mitad de ustedes va a buscar dónde queda en el mapa. 1. Zimapán, Hidalgo. Zimapán tiene alrededor de 35,000 habitantes. Está en el extremo norte de Hidalgo, a 3 horas de Pachuca por carretera federal y a casi 4 de la Ciudad de México. Clima semidesértico, calor seco en verano, frío que cala en invierno y viento casi todo el año. No es el tipo de lugar que aparece en los reels de viajes ni en las listas de destinos imperdibles del fin de semana. Zimapán es pueblo mágico desde 2012, pero fuera de la gente que va a ver la presa Fernando Iriarte o el monolito del vigilante, casi nadie lo pela. Y eso, para los fines de este video, es exactamente lo que lo hace interesante. La presa Fernando Iriarte es una de las más grandes del país. 142 metros de altura, agua color turquesa entre paredes de montaña. Es de esas cosas que ves y no puedes creer que no sean más famosas. Y a un lado de esa presa, en ese pueblo que la mayoría de los chilangos no saben ubicar en el mapa, puedes comprar casa. La oportunidad concreta es esta: en Zimapán, las casas en el centro del pueblo y colonias cercanas arrancan desde 800,000 pesos y llegan hasta 1,400,000 para propiedades de 2 o 3 recámaras con cochera y patio. Si quieres algo más sencillo, hay opciones de recuperación bancaria desde precios menores, aunque esas tienen sus propios pedos legales que hay que revisar bien. Para rentar y probar antes de comprar, hay casas desde 3,000 a 5,000 pesos al mes, que para un jubilado con pensión del IMSS o ISSSTE es perfectamente manejable. Los terrenos en las orillas del municipio arrancan desde 350,000 pesos con escrituras. En cuanto a servicios, Zimapán tiene Hospital General del Sector Salud, Centro de Salud del IMSS, Mercado Municipal, OXXO, farmacias, tortillerías, fondas, Electra y Coppel. Hay sucursal bancaria, aunque limitada. El internet por Telmex llega bien en el centro, en colonias alejadas necesitas Starlink o paciencia, que a veces son lo mismo. La conectividad es el punto flaco. Estás a 3 horas de Pachuca, que es donde están el aeropuerto, los hospitales de especialidad, los centros comerciales y todo lo que la ciudad tiene que ofrecer. La carretera federal 85D está en buen estado,
pero son 3 horas de ida y 3 de vuelta. Si necesitas ir al cardiólogo o al especialista seguido, eso se convierte en un gasto de tiempo y dinero que hay que calcular. Las advertencias honestas son estas: Zimapán está lejos de todo. No hay Uber, no hay transporte público eficiente, necesitas coche propio. El frío de diciembre a febrero es serio, de esos que no perdonan si no tienes buena calefacción. Y aunque los índices de seguridad de Zimapán son de los mejores entre los 9 pueblos mágicos de Hidalgo, con apenas 452 carpetas de investigación registradas en 2023 según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sigue siendo zona donde conviene viajar de día por carretera y no andar presumiendo cosas de valor. Esto es para pensionados o jubilados que de verdad quieren alejarse del ruido, que no dependen de ciudad grande para su vida diaria y que tienen coche propio. No es para quien necesita especialistas médicos cerca ni para quien se marea con el silencio. Vamos con el segundo, y este está todavía más metido en la geografía brava de Hidalgo. 2. Metztitlán, Hidalgo. Metztitlán tiene unos 14,000 habitantes en la cabecera municipal. Está en la Sierra Baja hidalguense, a hora y media de Pachuca y a unas 3 horas y media de la Ciudad de México, metido en un cañón entre paredes de roca que el agua del río Metztitlán talló durante siglos. El clima es semidesértico pero con microclimas raros, en el fondo del cañón hace calor casi todo el año, mientras que en las partes altas el frío aparece sin avisar. Es pueblo mágico desde hace relativamente poco, y la razón de su nombramiento es su naturaleza. La Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, que alberga más de 870 especies de animales y plantas, muchas de ellas endémicas y algunas que no existen en ningún otro lugar del planeta. Dicho todo eso, Metztitlán es probablemente el mercado inmobiliario más virgen de los 8 pueblos de esta lista. En los portales de bienes raíces más importantes del país, hay apenas 7 propiedades activas en todo el municipio. 7. Eso puede sonar a que no hay nada, pero en realidad significa que el mercado formal prácticamente no existe, y que las transacciones se hacen de manera directa, entre vecinos, con acuerdos de palabra que luego se formalizan ante notario. Casas en el centro de Metztitlán arrancan desde 540,000 pesos para propiedades de 2 niveles con sala, comedor, cocina y estacionamiento para varios autos, con documentación en regla y posibilidad de crédito. No son ruinas. Son casas habitables, construidas hace décadas, que sus dueños venden porque se fueron a Pachuca, a la CDMX o al otro lado. Servicios: tiene centro de salud, mercado local, tiendas de abarrotes, tortillerías y fondas. No hay Soriana ni Coppel en Metztitlán. Para eso tienes que ir a Pachuca o a Actopan, que está a menos de 1 hora. El internet es el punto más delicado. Telmex llega a cuentagotas en algunas zonas y en otras directamente no llega. Starlink es prácticamente obligatorio si dependes del internet para trabajar o comunicarte. Conectividad: la carretera Pachuca-Huejutla pasa relativamente cerca, lo cual le da cierta accesibilidad, pero las últimas decenas de kilómetros hasta la cabecera son carretera de montaña, sinuosa y angosta. Bonita, eso sí, pero no apta para conductores nerviosos ni para días de lluvia sin precaución. Las advertencias aquí son de peso. Metztitlán es un lugar donde el aislamiento no es figura retórica, es la condición real de vivir ahí. Si tienes una emergencia médica seria, el tiempo de respuesta desde un hospital de especialidad puede ser crítico. La vida social es mínima. No hay cajero automático confiable en el pueblo, hay que llevar efectivo o ir a Actopan. Y el mercado inmobiliario informal significa que tienes que ser especialmente cuidadoso con la revisión de escrituras, adeudos de predial y agua, y el estado legal del inmueble antes de soltar un peso. Esto es para gente que de verdad quiere desaparecer del mundo moderno sin desaparecer del mapa. Para jubilados que valoran la naturaleza sobre cualquier otra cosa, que tienen salud estable y no dependen de atención médica frecuente. No es para quien necesita conectividad, servicios urbanos o vida social activa. ¿Tú vivirías en un lugar donde el vecino más cercano está a medio kilómetro y el cajero a 40 minutos? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque la siguiente opción es todo lo contrario. 3. Tecozautla, Hidalgo. Tecozautla tiene unos 30,000 habitantes. Está en el Valle del Mezquital, al poniente de Hidalgo, a 2 horas y media de la Ciudad de México por la carretera federal. Clima cálido casi todo el año,
seco, con inviernos suaves y veranos calurosos pero manejables. Es pueblo mágico y lo que lo distingue del resto es simple, tiene aguas termales naturales, un geyser, balnearios que llevan décadas funcionando, y una identidad turística construida alrededor del agua caliente que brota del subsuelo. Aquí está la ironía que pocos notan. Los fines de semana, Tecozautla se llena de gente de Querétaro y de la CDMX que viene a los balnearios, paga su entrada, se relaja en las albercas termales, come en las fondas del centro y se regresa. Vienen a descansar, pero no se les ocurre vivir ahí. Y mientras esos visitantes pagan hotel para pasar el fin de semana, tú puedes pagar renta mensual y tener las aguas termales a 10 minutos de tu casa cualquier día de la semana, sin cola, sin turistas, sin el precio inflado del fin de semana. El mercado inmobiliario de Tecozautla es modesto pero existe. Hay casas en renta desde 3,000 a 4,000 pesos al mes para propiedades sencillas en el centro. En venta, las opciones van desde terrenos en zonas periféricas hasta casas construidas en el centro del pueblo. Los precios de compra rondan entre 700,000 y 1,200,000 pesos para vivienda habitable con servicios. No es el más barato de la lista, pero tampoco es caro. Sigue siendo una fracción de lo que cuesta cualquier cosa medianamente decente en Querétaro capital, que está a menos de 2 horas por carretera. Servicios: tiene hospital del IMSS, clínicas de salud, mercado municipal, OXXO, farmacias, bancos con cajero automático, gasolinera. El internet funciona razonablemente bien en el centro con Telmex y Starlink es opción viable en colonias alejadas. Es de los pueblos más equipados de esta lista en términos de servicios básicos para vivir con cierta comodidad. Conectividad: a 2 horas y media de la CDMX por la México-Querétaro con desviación a Tecozautla. A menos de 2 horas de Querétaro capital. El aeropuerto más cercano es el de Querétaro. Las carreteras están en buen estado, aunque el último tramo hasta el centro del pueblo es camino secundario. Las advertencias son menores en comparación con Zimapán o Mextitlán, pero existen. El calor de mayo a agosto es de los que cansan. La temporada alta de turismo los fines de semana convierte el centro del pueblo en algo que ya no se parece tanto a la tranquilidad que uno busca. Y los especialistas médicos siguen estando en Querétaro o en Pachuca, no en Tecozautla. Esto es para jubilados que quieren clima cálido, servicios razonables y la posibilidad de remojarse en agua termal cuando se les antoje. Para trabajadores remotos que necesitan internet funcional y acceso a ciudad grande sin vivir en ella. No es para quien busca el aislamiento total ni para quien no soporta el calor seco del valle. La siguiente opción está a 40 minutos de Tecozautla y es el más fácil de llegar de todos los que vamos a ver hoy. 4. Huichapan, Hidalgo. Huichapan tiene unos 45,000 habitantes. Está al poniente de Hidalgo, en una zona de valles y lomeríos con vegetación que cambia entre el semidesierto y los bosques de encino según la altitud. Clima templado con tendencia al frío, inviernos fríos pero no extremos, veranos frescos. Es pueblo mágico con una identidad construida sobre su arquitectura virreinal y su acueducto del siglo XVI, una obra de ingeniería hidráulica que todavía está de pie y que la mayoría de los mexicanos no sabe que existe. Huichapan es, de todos los pueblos de esta lista, el que tiene el mercado inmobiliario más activo y accesible. Con más de 49 propiedades activas en portales de bienes raíces al momento de preparar este video, es el que más opciones le da a quien quiere comparar, negociar y tomarse su tiempo. Las casas arrancan desde 300,000 pesos para opciones sencillas en colonias aledañas al centro, y suben hasta 2,5 millones o 3 millones para propiedades residenciales en fraccionamientos privados con amenidades. Para el perfil de este video, el rango interesante está entre 400,000 y 900,000 pesos, casas con 2 o 3 recámaras, patio, cochera, en condiciones habitables sin necesidad de remodelación mayor. La renta mensual en Huichapan para una casa funcional anda entre 3,000 y 5,000 pesos, con opciones más económicas en colonias un poco más alejadas del centro. Para una persona jubilada con pensión del IMSS o ISSSTE, eso es perfectamente manejable y deja margen para vivir con dignidad sin apretarse el cinturón. Servicios: Hospital General, clínicas del IMSS, Mercado Municipal Grande, Bodega Aurrerá, Soriana, OXXO, bancos con sucursal y cajero, gasolinera, escuelas de todos los niveles.
De los 9 pueblos mágicos de Hidalgo, Huichapan es probablemente el más equipado en términos de servicios urbanos accesibles dentro del propio municipio. Internet por Telmex funciona bien en la zona central, fibra óptica empieza a llegar a algunos fraccionamientos nuevos. Conectividad, está a 2 horas y media de la Ciudad de México por la autopista México-Querétaro con salida a Huichapan. A menos de 2 horas de Querétaro. A 1 hora de Tula de Allende, donde hay hospital de especialidad. Las carreteras están en buen estado. No hay aeropuerto propio, pero el de Querétaro está a menos de 2 horas. Las advertencias son pocas, pero hay que decirlas. Huichapan aparece como el segundo municipio con mayor incidencia delictiva entre los 9 pueblos mágicos de Hidalgo, según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado para 2025. Hay que aclarar qué tipo de delitos predominan. Violencia familiar, robo a negocio y amenazas encabezan la lista, no homicidios ni crimen organizado visible. Pero el dato está ahí y sería irresponsable de mi parte no mencionarlo. También hay que considerar que los fines de semana el centro se llena de visitantes, lo cual anima el comercio pero también concentra el ruido y el tráfico. Esto es para jubilados y pensionados que quieren la comodidad relativa de una ciudad chica con servicios reales, sin pagar precios de ciudad grande. Para trabajadores remotos que necesitan internet funcional y acceso razonable a autopista. Es el más cómodo de los 8, y eso tiene su precio en términos de tranquilidad pura. Huichapan no es silencio total, es pueblo vivo con todo lo que eso implica. 5. Mineral del Chico, Hidalgo. Mineral del Chico tiene aproximadamente 2.000 habitantes en la cabecera municipal. Es el más pequeño de los 9 pueblos mágicos de Hidalgo, y probablemente el más pequeño de todos los pueblos mágicos del país que aparecen en una lista de vivienda barata. Está enclavado dentro del Parque Nacional El Chico, a unos 25 kilómetros de Pachuca, lo que en tiempo real significa entre 40 minutos y 1 hora dependiendo de las curvas de la carretera de montaña que sube hasta los 2.700 metros sobre el nivel del mar. Bosque de pinos y oyameles, niebla frecuente, frío casi todo el año y una tranquilidad que en las ciudades ya no existe. Lo primero que hay que decir de Mineral del Chico, y esto es un dato verificable con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo para 2025, es que registró apenas 137 carpetas de investigación en todo el año. 137. Es el municipio con menor incidencia delictiva de los 9 pueblos mágicos del estado. Para poner eso en perspectiva, Zempoala, que veremos al final, registró más de 1.000 carpetas en el mismo periodo. Si la seguridad es tu prioridad número 1, Mineral del Chico gana esta lista sin discusión. La oportunidad inmobiliaria aquí es peculiar. El mercado es pequeño porque el pueblo es pequeño, hay apenas 16 propiedades activas en portales de bienes raíces al momento de hacer este video. Pero lo que hay es interesante. Casas de cantera rosa con chimenea, cabaña adjunta, jardín y terraza, a 3 minutos caminando del centro del pueblo, en venta desde 300,000 pesos para las opciones más sencillas. Propiedades con más construcción y terreno, ideales para convertir en casa de descanso o cabaña para renta, andan entre 800,000 y 1.200.000 pesos. Para quien quiere algo más rústico y está dispuesto a remodelar, hay terrenos con servicios desde precios accesibles en las orillas del municipio. Servicios. Aquí hay que ser muy directo. Mineral del Chico tiene lo básico y no mucho más. Hay una clínica de salud, tiendas de abarrotes, un par de restaurantes y fondas que viven del turismo de fin de semana, tortillería y poco más. No hay banco, no hay cajero automático en el pueblo, no hay Oxxo ni supermercado. Para todo eso tienes que bajar a Pachuca, que está a 40 minutos o 1 hora según el tráfico de fin de semana. El internet es complicado. Telmex no llega bien a todas las zonas del municipio y Starlink es prácticamente la única opción confiable para quien trabaja en línea. Conectividad, la carretera Pachuca-Mineral del Chico es de montaña, bien conservada pero sinuosa. En invierno con hielo o en temporada de lluvias con niebla cerrada, hay que manejar con cuidado. El aeropuerto más cercano es el de Pachuca, con vuelos limitados, o el AIFA, a poco más de 1 hora desde Pachuca. Las advertencias son directas. Mineral del Chico no es para vivir de tiempo completo si necesita servicios urbanos frecuentes. Es para quien de verdad quiere el bosque, el silencio y la naturaleza como estilo de vida, no como destino de fin de semana.
El frío es permanente y húmedo, de esos que entran a los huesos y no sueltan. Si tienes problemas de articulaciones, de circulación o cualquier condición que el frío agrava, este pueblo no es tu lugar. Y la dependencia del automóvil no es opcional, es total y absoluta. Esto es para jubilados con salud estable que quieren la vida más tranquila que existe a menos de una hora de una capital de estado. Para gente que ama el bosque, el aire limpio y el silencio real. No es para quienes necesitan servicios médicos frecuentes ni para quienes el aislamiento les genera ansiedad. Es, de los 8, el más extremo en términos de lo que pides a cambio de lo que recibes. Vamos con el siguiente, que es el más desconocido de toda la lista y el que más me costó encontrar información actualizada. 6. Acaxochitlán, Hidalgo. Acaxochitlán tiene unos 45,000 habitantes en todo el municipio, aunque la cabecera es mucho más pequeña. Está en la Sierra de Tenango, en el extremo oriente de Hidalgo, en la frontera con Puebla, a unas 2 horas y media de la Ciudad de México por la autopista México-Tuxpan. Clima húmedo de montaña, lluvias abundantes de junio a octubre, frío moderado en invierno, y una vegetación verde oscuro que no se parece en nada al semidesierto del Valle del Mezquital. Es uno de los pueblos mágicos más recientes de Hidalgo y, con diferencia, el menos conocido de los 9. Acaxochitlán entró al programa de pueblos mágicos por su riqueza cultural indígena náhuatl y otomí, sus bordados artesanales, su gastronomía ancestral y sus atractivos naturales, cascadas, cuevas con petrograbados, presas para pasear en lancha, y bosques que en temporada de lluvia se llenan de hongos silvestres que los locales saben dónde encontrar y tú vas a tardar años en aprender. No es el pueblo de las haciendas coloniales ni de la arquitectura minera. Es el pueblo de la Sierra Viva, de la tradición indígena que todavía se practica con normalidad y no como atracción para turistas. El mercado inmobiliario de Acaxochitlán es el más opaco de esta lista. Los portales de bienes raíces muestran apenas 17 inmuebles activos en todo el municipio, y la mayoría son terrenos o propiedades en localidades cercanas a Tulancingo, que es la ciudad de referencia más cercana con unos 160,000 habitantes. Las casas dentro de la cabecera de Acaxochitlán son baratas, considerablemente baratas, pero el mercado formal es casi inexistente. Las transacciones se hacen entre particulares, de manera directa, y el reto está en encontrar al vendedor y verificar que todo esté en regla ante el notario. Para quien tiene paciencia y sabe buscar, las oportunidades están. Para quien quiere entrar a un portal y comprar en línea, este no es su lugar. Servicios. Hay clínica de salud, mercado local, tiendas de abarrotes, tortillerías y fondas. La ciudad de referencia para servicios más completos es Tulancingo, a unos 30 o 40 minutos por carretera, donde hay hospitales, supermercados, bancos y todo lo que una ciudad mediana ofrece. El internet en Acaxochitlán es irregular, en el centro del pueblo hay señal razonable, en las comunidades alejadas depende completamente de Starlink. Conectividad. La autopista México-Tuxpan lo pone a 2 horas y media de la CDMX, que es una ventaja real. La carretera de acceso al municipio está en condiciones aceptables. Tulancingo, que es el hub de servicios de la zona, tiene aeropuerto pequeño con vuelos a la CDMX, aunque los horarios son limitados. Las advertencias aquí tienen que ver principalmente con la humedad y las lluvias. Si vienes del norte o del centro árido del país y no estás acostumbrado a la humedad constante de la sierra, el cuerpo lo resiente. Las lluvias de verano pueden ser intensas y prolongadas, y en temporada húmeda algunas carreteras secundarias se complican. También hay que tener claridad sobre la integración a una comunidad con identidad cultural indígena fuerte. Los foráneos son bienvenidos pero no son invisibles, y llegar con actitud de citadino que viene a descubrir el pueblo es la manera más rápida de ganarse el rechazo discreto pero real de los vecinos. Esto es para jubilados o trabajadores remotos que valoran la naturaleza húmeda de la sierra sobre el sol del desierto, que tienen paciencia para navegar un mercado inmobiliario informal, y que respetan genuinamente las comunidades donde llegan. No es para quien necesita todo rápido y en orden, ni para quien el verde constante y la lluvia frecuente le generan melancolía. 7. Real del Monte, Hidalgo. Real del Monte tiene unos 14,000 habitantes. Está en el corredor minero de Hidalgo, pegado a Pachuca, a solo 15 kilómetros de la capital del estado y a menos de 2 horas de la Ciudad de México. Clima frío casi todo el año, con niebla frecuente, lluvias en verano y temperaturas que en invierno bajan considerablemente.
Es el pueblo con la historia más cinematográfica de esta lista, fue el primer lugar de América donde se jugó fútbol, en el siglo XIX, traído por los mineros ingleses que llegaron a explotar la plata hidalguense. De esos ingleses quedaron los pastes, que son básicamente los Cornish pasties adaptados al gusto mexicano, y una arquitectura de casitas coloridas y calles angostas que no se parece a ningún otro pueblo del país. Real del Monte es el único de estos 8 que tiene algo de hype. No el hype inflado de Tulum ni el hype aspiracional de Querétaro, pero sí una presencia mediática que los demás no tienen. Aparece en artículos de viajes, en videos de YouTube, en recomendaciones de fin de semana. Y eso, hay que decirlo con honestidad, ya está empezando a mover los precios. No de manera dramática todavía, pero el movimiento existe. Dicho eso, los precios residenciales de Real del Monte siguen siendo accesibles si sabes dónde buscar. Las casas en el centro histórico, las que tienen fachadas de colores y están en las calles más fotografiadas, ya tienen un precio premium que puede superar el 1,5 millones de pesos. Pero en las colonias aledañas, a 5 o 10 minutos caminando del centro, hay casas habitables con 2 o 3 recámaras, patio y cochera en rangos de 600,000 a 900,000 pesos. Y dado que estás a 15 kilómetros de Pachuca capital, donde tienes absolutamente todo, esa relación precio-ubicación es difícil de superar en el estado. Servicios. Real del Monte tiene clínica de salud, mercado, Oxxo, farmacias, bancos con cajero, y la ventaja de que Pachuca está literalmente al lado. En 20 minutos tienes hospitales de especialidad, centros comerciales, aeropuerto, Costco y todo lo demás. Es el único pueblo de esta lista donde la limitación de servicios locales es completamente irrelevante porque la ciudad grande está a la vuelta. Conectividad, carretera Pachuca-Real del Monte en buen estado. Acceso a la IFA en aproximadamente 1 hora y media desde Pachuca. Transporte público frecuente entre Real del Monte y Pachuca, lo que lo hace el único pueblo de esta lista donde no tener coche no es catástrofe absoluta. Las advertencias son básicamente 2. Primera, el frío y la niebla son una condición permanente, no ocasional. Real del Monte está a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar y el clima lo hace sentir. Si el frío húmedo de montaña no es lo tuyo, este lugar te va a cobrar factura en forma de huesos adoloridos y calefacción cara. Segunda, como ya dije, los precios están en movimiento. No es urgencia, pero quien compra hoy está en mejor posición que quien compre en 3 años. Esto es para jubilados y pensionados que quieren pueblo mágico con historia real, cerca de ciudad grande, sin sacrificar servicios. Para trabajadores remotos que necesitan Pachuca a la mano para reuniones o trámites. No es para quien huye de la gente y los turistas, porque Real del Monte los fines de semana se llena y eso ya no va a cambiar. 8. Zempoala, Hidalgo. Zempoala tiene unos 24,000 habitantes. Está en el sur de Hidalgo, en una zona de llanuras y cerros áridos, a aproximadamente 1 hora y media de la Ciudad de México por carretera federal. Es el pueblo mágico más cercano a la CDMX de esta lista, lo cual es su principal argumento de venta. Clima seco y templado, más cálido que el corredor minero pero sin el calor extremo del Valle del Mezquital. Su carta de presentación oficial es el Acueducto del Padre Tembleque, una obra hidráulica del siglo XVI declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2015, con arcos de hasta 44 metros de altura que siguen en pie sin una sola grieta estructural después de casi 5 siglos. Es, objetivamente, una de las obras de ingeniería más impresionantes que quedan en México y la mayoría de los mexicanos no sabe que existe. El mercado inmobiliario de Zempoala tiene opciones desde 600,000 pesos para casas en zonas residenciales con buena ubicación respecto al centro. Hay propiedades con terrenos amplios, cochera y jardín en ese rango que en la CDMX o en Querétaro no comprarías ni la mitad. La cercanía con la capital del país hace que Zempoala sea atractiva para quien quiere salir de la ciudad pero no alejarse demasiado, y eso tiene reflejo en un mercado inmobiliario más activo que el de Meztitlán o Acaxochitlán. Servicios, tiene clínica de salud del IMSS, mercado municipal, tiendas de autoservicio en municipios cercanos, bancos accesibles, gasolinera. La Ciudad de México está a 1 hora y media, lo que resuelve prácticamente cualquier necesidad de servicios especializados que Zempoala no tenga por sí sola. Conectividad, es el mejor conectado de los 8.
Hora y media a la CDMX, carretera en buen estado, acceso a autopista. Para quien tiene familia o compromisos frecuentes en la capital, Zempoala permite mantener ese vínculo sin el costo de vivir dentro de la ciudad. Ahora viene el asterisco. Y es un asterisco importante que no voy a esconder debajo del tapete porque eso no es lo que hacemos aquí. Zempoala es el pueblo mágico de Hidalgo con mayor incidencia delictiva de los 9, según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado para 2025. Más de 1.150 carpetas de investigación en el año, lo que lo ubica en el lugar 12 de los 84 municipios del estado en términos de delitos registrados. Hay que contextualizar, el tipo de delito predominante no es crimen organizado ni violencia extrema, sino delitos patrimoniales y de convivencia. Pero el número existe, es el más alto de los 9 pueblos mágicos hidalguenses, y sería deshonesto de mi parte presentar Zempoala como opción sin decírtelo claramente. ¿Eso lo descalifica? No necesariamente. Pero sí significa que antes de comprar ahí, hay que investigar específicamente la colonia, hablar con vecinos, entender la dinámica local y no tomar la decisión solo por la cercanía con la CDMX. La cercanía es real. El dato de seguridad también. Esto es para jubilados o pensionados que necesitan mantenerse cerca de la capital por razones familiares o médicas, que quieren casa propia a precio accesible sin alejarse demasiado. No es para quien busca tranquilidad absoluta ni para quien no está dispuesto a investigar a fondo la zona específica antes de comprar. Ya te mostré los 8 pueblos. Ya viste los precios. Ya viste que no es cuento, en Hidalgo hay pueblos mágicos certificados por el gobierno federal donde puedes comprar casa por lo que pagas de renta en año y medio en cualquier ciudad mediana del país. Pero antes de que cierres este video, saques tu calculadora y empieces a buscar notario en Zimapán, necesitas escuchar esto. Sobre los trámites, comprar casa en pueblo chico no es más complicado que en ciudad grande, pero sí requiere más atención de tu parte. En estos lugares hay propiedades que llevan años, a veces décadas, sin actualizarse en el registro público de la propiedad. Eso no las hace ilegales, pero sí significa que tienes que llegar con notario de confianza, verificar que las escrituras estén a nombre de quien te vende, revisar que no haya adeudos de predial ni de agua, y confirmar que no haya herederos con derechos no resueltos. En pueblo chico, los acuerdos de palabra tienen historia larga, y esa historia a veces se convierte en pleito legal cuando llega el foráneo con dinero y buenas intenciones. Sobre la salud. Si tienes condiciones médicas que requieren atención especializada frecuente, cardiólogo, oncólogo, neurólogo, lo que sea que no resuelve un médico general, piénsalo 2 veces antes de elegir Mextitlán, Acaxochitlán o Zimapán. En esos 3, el especialista está a más de hora y media de camino en condiciones normales. En emergencia, eso puede ser la diferencia entre llegar a tiempo y no llegar. Sobre el transporte, en todos estos pueblos, sin excepción, necesitas coche propio. No hay Uber, no hay transporte público eficiente, no hay alternativa real. Si no manejas o tu condición física ya no te lo permite, dependerás de taxis de sitio o de la buena voluntad de los vecinos, y eso limita tu vida de maneras que no vas a anticipar hasta que ya estés viviendo ahí. Sobre la integración, los pueblos chicos tienen memoria larga. No te van a recibir con hostilidad, pero tampoco con mariachis. Vas a ser el fuereño por un buen rato, posiblemente por años. La clave es llegar con respeto genuino, sin aires de citadino que viene a mejorar el lugar y con disposición de adaptarte a los ritmos del pueblo, no al revés. Los que llegan así terminan bien. Los que llegan creyendo que el pueblo los necesita a ellos, terminan solos y de regreso a la ciudad. Entonces ahí lo tienes. 8 pueblos mágicos reales, con nombres y apellidos, en un estado que la mayoría de los mexicanos solo conoce de paso por la autopista. 8 lugares donde el gobierno federal puso su sello de denominación oficial, donde hay historia, arquitectura, naturaleza y servicios básicos, y donde las casas siguen costando lo que costaban hace una década en cualquier ciudad mediana del país. No te estoy diciendo que vendas todo mañana y te mudes a Mineral del Chico o a Mextitlán. Te estoy diciendo que estas opciones existen, que son reales, que están verificadas y que están ahí esperando a gente que de verdad quiera aprovecharlas antes de que lleguen los de siempre a descubrirlas y a inflarlas. Investiga. Ve a conocer el lugar que te llamó la atención. Renta unos meses antes de comprar.
Habla con los vecinos, no con los agentes inmobiliarios. Revisa las escrituras con notario de tu confianza, no con el que te recomiende el vendedor. Y nunca compres un inmueble en pueblo chico sin haber dormido ahí al menos 2 semanas seguidas en temporada normal, no en fin de semana de feria. Porque la casa propia en pueblo mágico suena muy bonito en un video de YouTube. La realidad es que es una decisión de vida, no de fin de semana. Y las decisiones de vida se toman con información, no con emoción. Si este video te sirvió de algo, dale like. Si no te sirvió, también dale like de todos modos, no seas codo. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo información de lugares que nadie te cuenta, con la verdad completa y sin adornos. Y déjame en los comentarios cuál de estos 8 pueblos te llamó más la atención, o si conoces alguno que debería estar en una segunda parte de este video, porque Hidalgo tiene más opciones de las que caben en una sola lista. Nos vemos en el siguiente video. Y acuérdate, la casa propia no es un privilegio de ricos. Es una decisión que tú puedes tomar hoy, si sabes dónde buscar.